final, ¿ok? Bueno, vamos a hablar esta clase sobre la fiducia. No sé si alguno ha escuchado el término fiducia. Si alguno sabe qué es. Pues sí lo he escuchado, Tengo doctor, pero entendido tengo entendido. profe, tengo entendido que es cuando uno saca un préstamo o sí, algo así, toma un inmueble, por ejemplo, en los inmuebles, y mientras lo toma tipo de arrendamiento y No, eso es leasing. Ah, sí, qué pena. Yo creo que Doctor, pero fiducia, tengo entendido. Dale, compañera, dale. fiducia es Esos como son, está para proteger, cuando uno quiere como proteger el patrimonio o proteger a una persona, lo hace a modo de fiducia, si no estoy mal. Así es, ya vamos a ver yo te- el clausulado, el clausulado normativo, ¿sí? Dime, Jesús. No se te escucha, tienes el micrófono apagado. Listo. Dice que la fiducia es un contrato civil en el que se grava una propiedad a fin de que Pero la idea no era que buscaran en San Google sabe mucho. Era ver no, si por eso. habían escuchado el término, si tenían Ah, una vaga idea de qué era. Porque ya vamos a mirar el Código Civil, vamos a hablar ok, de que ok. hay dos tipos de fiducia, ¿sí? Si no Ok. era, si de pronto tenían algún tipo de, así como de vaga idea de qué era. Dime, David. Profe, lo que yo tenía entendido de una fiducia es cuando una persona confía en una sociedad para que cumpla una determinada finalidad. ¿Cómo? Repíteme otra vez esa parte. Que es cuando una persona confía en una sociedad para que cumpla con una determinada finalidad. Por ejemplo, cuando me hacen una transferencia de una suma de dinero muy grande, entonces cierto banco me la tiene mientras yo hago un proceso de compra o algo así. Más o menos. Ya ahora vamos a mirar. ¿Alguien más? Doc, fiducia es, por ejemplo, por medio de un ejemplo lo puedo explicar, cuando yo quiero adquirir algo, digamos, por medio de una fiducia, pues es la garantía de que, digamos, el dinero se entrega a la persona, por decirlo así, hasta el momento que se concrete como el negocio o algo así por parecido. Esa es una modalidad, esa es la mercantil, sí, pero sí, más o menos. Arrendar Para una mí, casa, un apartamento también, doctor. doctor, cuando una constructora inicia una obra, he escuchado que eso está con una fiducia, Sí, y esa es mercantil. Ese es un tipo de como al fiducia. principio esas primeras cuotas o esas cuotas iniciales uno las consigna a la fiducia, ya después empieza a pagarle directamente a la constructora. Es lo que yo he escuchado sobre eso. pues para mí es una herramienta para proteger el patrimonio de unos inversionistas, en el cual, pues, justamente, pues, en concordancia con el compañero, lo que se busca es que cuando en un proyecto se establezca un punto de equilibrio, ¿cierto? Y ya cuando se logre que ese proyecto eh, sea estable, entonces hasta ese momento llega pues el momento de la fiducia, ¿sí? Entonces es una figura para proteger pues, la inversión de los participantes en, en un proyecto, para mí. Ok, ¿alguien Gracias. más? ¿Alguien más? Bueno, vamos a mirar el Código Civil. ¿Ya les aparece la pantalla? Señor.
Listo, bueno. ¿Quién me ayuda leyendo el artículo 794? Profe, yo lo leo. Se llama propiedad fiduciaria la que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. La constitución de la propiedad de la fiduciaria se llama fideicomiso. Este nombre se da también a la cosa constituida en propiedad fiduciaria. La traslación de la propiedad a la persona en cuyo favor se ha constituido el fideicomiso se llama restitución. Ok, el 795. Artículo 795. Objeto del fideicomiso. No puede constituirse fideicomiso sino sobre la totalidad de una herencia o sobre una cuota determinada de ella, o sobre uno o más cuerpos ciertos. Ok, listo, gracias. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, el fideicomiso es una forma como se protege el patrimonio. ¿Por qué la estoy mencionando dentro de esta clase de contratos civiles? Porque se utiliza como una especie, digamos, de contratos que generan unas obligaciones por parte del fideicomitente. ¿Quién es el fideicomitente? El fideicomitente es quien está haciendo la constitución del fideicomiso. ¿Para qué se hace el fideicomiso? El fideicomiso se hace, por ejemplo, entre otras cosas, para evitar una sucesión. Recuerdan que cuando en clases pasadas hablábamos de la venta y mencionábamos que a veces algunas personas podían hacer la transferencia de, digamos, de la propiedad y se reservaban el derecho de usufructo. Entonces pongamos un ejemplo. Pedro tiene una propiedad y tiene 3 hijos y quiere dejarle solo a uno de los hijos porque los otros 2 no se han portado muy bien con él. Entonces Pedro constituye, digamos que tiene 3 hijos, A, B y C. Dice, no, voy a dejarle esta propiedad, que es lo único que tengo, para evitar una sucesión, voy a asignársela a C. Entonces se utiliza esta figura del fideicomiso que se constituye a través de una escritura pública. Cosa diferente, si Pedro va y le hace una escritura de venta, una venta de ese predio a C. Entonces, la venta de ese predio a C, desconociendo a los otros 2 herederos, donde Pedro se reserva el usufructo, es muy fácil después impugnarla, ¿ok? Mientras que a través de esta figura se logra el mismo resultado y pues no va a tener, digamos, la posibilidad de que puedan impugnarle esa decisión. Entonces, Pedro, ¿por qué tomó la decisión? Porque los hijos A y B no se portaron muy bien con él. Entonces, por eso él decide realizar esta figura. Dime, Luz Mari. Profe, pero entonces los otros herederos, ellos no podrían, digamos, que entablar alguna acción en contra de eso, teniendo en cuenta que hacen parte de, como de su línea sucesoral, pues no sé, son sus herederos. No, porque precisamente la constitución del fideicomiso civil es diferente a un testamento y es diferente a la venta. Entonces, al final, ¿qué es lo que se busca? Se busca cumplir la voluntad de esa persona, cumpliéndose un plazo o condición.
Mientras que en el testamento yo no puedo desconocer a los herederos legítimos. Puedo desheredarlo, pero para desheredarlo tengo que cumplir con alguna de las causales que da la norma. Joana, dime. Profe, es decir, que el esposo o esposa tampoco tendrían algún derecho sobre eso si ya se deja eso estipulado sobre ese tema, sobre ese contrato. Exacto, porque la persona está obligándose a la transferencia del dominio al ocurrir el plazo o la condición. Entonces, la persona puede colocar, por ejemplo, Pedro puede colocar como condición que la casa pase a nombre de C cuando ocurra la muerte. Esa sea la condición. Entonces, cuando doctor, la causal, doctor, disculpe, pero la señora, la esposa, no tiene derecho al 50%, o es la pero parte eso es en del la que sucesión. solo... Esto se hace para evitar la sucesión. Precisamente se hace para evitar la sucesión. Disculpe, profesor, no entiendo ese pedazo, qué pena con usted. ¿Solo voluntad, profe? Claro, es como si fuera un contrato, ¿sí? Prácticamente. Ok. Va a producir los efectos de como si fuera un contrato. Miren las causales que da el código para desheredar. El 1266. Alguien que me ayude primero. Causales. 1265. Primero el 1265, que es el desheredamiento. Artículo 1265, definición de desheredamiento. Desheredamiento es una disposición testamentaria en que se ordena que un legítimo sea privado del todo o parte de su legítimo. No valdrá el desheredamiento si no se conformare a la regla que en este título se expresa. Ok. Y ahora el 1266, las causales. Artículo 1266, causales de desheredamiento. Un descendiente no puede ser desheredado sino por alguna de las causales siguientes. Primera, aparte subrayado condicionalmente exequible, palabra tachada inexequible, por haber cometido injuria grave contra el testador en su persona, honor o bienes, o en la persona, honor o bienes de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes. Segunda, por no haber socorrido en el estado de demencia o destitución pudiendo. Tercero, por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar. Cuarto, por haberse casado sin el consentimiento de un ascendiente o sin el de la justicia en subsidio, estando obligado a obtenerlo. Quinto, El quinto está inexequible. Listo. Los ascendientes podrán ser desheredados por cualquiera de las tres primeras causas. Ok. Entonces, si ustedes miran, la persona en vida puede hacer testamento. Y al hacer el testamento, tendrá que realizarlo según las reglas que establece aquí la norma. Entonces, miren el 1267. No valdrá ninguna de las causas del desheredamiento mencionada en el artículo anterior si no se expresa en el testamento específicamente. O sea que no puede decir, el desheredamiento fue porque le dijo a fulano sutano, no. Si no lo hizo en el testamento, entonces no va a ser válido el desheredamiento. ¿Para qué explico esta figura? Para ahora entonces volver a donde estaba. Entonces la persona puede disponer de sus bienes, y una forma de disponer de sus bienes es hacerlo a través de un testamento. Y en el testamento lo que hace es plasmar su última voluntad. Eso se llama una sucesión testada.
Después ustedes verán por allá en los últimos semestres en derecho de sucesiones, ya mirarán las reglas del testamento abierto, cuando se habla de testamento cerrado, que es un legado y ese tipo de cosas. Entonces, si la persona no expresó su voluntad en vida a través de un testamento, los bienes que deja cuando se muere, esos bienes se hace una sucesión y se llama sucesión intestada. El término intestado significa que no dejó su voluntad por escrito en un testamento y entonces se aplican las reglas que establece el código, ¿sí? Que establece la norma. Pero resulta que la persona quiere evitarse ese paso. Entonces, como el ejemplo, vuelvo al ejemplo de Pedro con los 3 hijos, A, B y C. Entonces Pedro, por la razón que fuera, dice, yo le voy a dejar esta casa, que es lo único que tengo, se la voy a dejar al hijo C. Por lo que sea, por la razón que sea. Entonces, como eso lo está haciendo en vida y lo está haciendo como un acto de disposición, se está obligando y está poniendo una condición. ¿Cuál va a ser la condición? Que cuando ocurra su muerte. Entonces, cuando ocurra la muerte, se le va a traspasar la propiedad al hijo C. ¿Qué es lo único que va a necesitar hacer el hijo C? Lo único que va a necesitar es ir donde el notario, donde se hizo la escritura pública del fideicomiso, y llevarle el registro civil de defunción para decirle, señor notario, corra una escritura de consolidación del fideicomiso, porque la condición ya se cumplió. Y esta es la prueba, aquí está el registro civil de defunción del fiduciante o fideicomitente. Pero no siempre va a ser la condición la muerte. Puede colocarse otro tipo de cauciones, otro tipo de condiciones. No sé si ustedes han escuchado el término protocolos de familia. ¿Sí lo han escuchado? No. No, profe, No, la verdad no, lo he no, señor. escuchado. Digamos que Pedro tiene, vamos a tomar de ejemplo hoy a Pedro. Pedro tiene una sola hija. Todo el dinero que Pedro haga, ¿quién es el que lo va a recibir? Todo lo que La hija. el yerno, la pareja que se consiga, el esposo que se consiga la hija de Pedro. O sea, Pedro va a producir billete, es para el yerno. Entonces, se puede establecer algo que se llama protocolo de familia. ¿Para qué? Para que entonces la hija no se consiga un marido holgazán que llegue a casarse con ella, sea por un interés económico, porque va a quedar muy bien acomodado, ¿sí? Y entonces ahí no termine pasando lo que Pedro no quiso, de matarse toda una vida trabajando, produciendo, haciendo un emporio económico, dejando una cantidad de bienes para que llegara el yerno y se despilfarrara lo que no le costó. Porque es que está probado que en Colombia la tercera generación se tira a los negocios. El primero, el abuelo Tan, llegó y trabajó fuertemente, construyó la empresa y la dejó arriba. El hijo la mantuvo, porque estuvo ahí, vio el esfuerzo del papá y la mantuvo. Llegó el nieto que no vio nada, no le costó nada y se la tiró. Se acabó con la empresa. Eso ha pasado muchísimos casos en Colombia de eso. Entonces, para evitar eso se hace ese protocolo de familia. Ese protocolo de familia lo empalmo con el fideicomiso. Se puede establecer una condición, por ejemplo, que va a traspasarse el bien o determinados bienes, porque no se hace el fideicomiso solo sobre un bien, puede hacerse sobre varios. Solo que el fideicomiso se hace sobre bienes que están sujetos a registro. ¿Ok? Las casas, los vehículos. Entonces, puedes establecer que la condición para que la hija reciba esa casa es que obtenga el título, un título universitario. Entonces significa que cuando la hija estudió, sacó su bachillerato, luego se puso a estudiar
y obtuvo su título académico, su título universitario, y ahí se cumplió la condición y entonces va y le dice al señor notario, corre la escritura de consolidación del fideicomiso. ¿Ok? O sea que no necesariamente va a estar ligado a la muerte. O sea, eso es un ejemplo y es el caso, digamos, más usual, porque lo que se va a buscar al final es evitar la sucesión. Como decía el filósofo popular Diomedes Díaz, que no había que dejar plata para que después se mataran por lo que dejaran, ¿cierto? Entonces, la persona puede en vida disponer con una condición o con un plazo. El código habla que máximo son 20 años el plazo que se puede colocar. No puede superar los 20 años. Dime, Wilfredo. Doctor, buenas noches, yo tengo entendido de que las herencias del cónyuge no entran dentro de la liquidación de la sociedad conyugal. Así es, son bienes propios. Porque como el doctor habla, en el caso de una hija única, con este tema del fideicomiso, si ella tiene su esposo, pues al morirse Pedro, y yo sé que no se va a morir pronto, pues entonces todo ese dinero le queda al zángano del yerno. Pero resulta que puede ir por gananciales, que es un concepto diferente, porque entonces, bueno, ok, listo, no le toca el 50%, no puede ir por porción conyugal en el caso de un divorcio. ¿Sí? Pongamos el ejemplo, que es a donde el doctor está enfocando. Entonces se murió el pobre Pedro, el billete lo recibió la hija y el zángano que se consiguió de marido el hijo de la hija de Pedro, entonces llegó a pedirle el divorcio después de que ella recibió los bienes de parte del papá. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que en ese divorcio, al hacer la liquidación de la sociedad conyugal, entonces el esposo de la hija de Pedro va a decir, sí, es cierto, son bienes propios, yo no tengo derecho sobre o la porción, digamos, de conyugal en la liquidación, pero sí por gananciales. Entonces, como usted lo recibió y en el momento que le recibió valía 100 pesos, pero con todas las mejoras que se ha hecho y el paso del tiempo, hoy vale 150. Entonces, no va a ir por los 75, sino que va por la mitad de esos 50, que fue los gananciales de esos bienes, ¿ok? Quizás es un poco ladrilludo lo que estoy diciendo, porque pues esas sucesiones los van a ver por allá al final de la carrera, pero lo explico para que de pronto pueda entenderse un poco más fácil el tema del fideicomiso, que tiene esas dos modalidades, no solo por la ocurrencia de la muerte, sino que puede colocarse otra condición o un plazo. Dime, Joana. Profe, si por ejemplo se dejó el fideicomiso, digamos, a cuando cumpla 25 años, por ejemplo, la persona, y, perdón, sí, cuando cumpla 25 años y la persona muere, o sea, quien dejó el fideicomiso muere, hasta que la persona cumpla 25, o cómo queda el bien. Si se estableció una condición que fuera cuando cumpliera los 25 hasta el momento que se cumpla la condición. Porque aquí lo que va, ahí lo que vale es la condición. Ahí lo que va a valer. Que pidan más poquito tiempo, ¿no? No. ¿El uso del bien quién lo tendría, profe? ¿Sí el qué? El uso del bien. Puede seguir los herederos, pero una cosa es
los herederos, y otra cosa es que tengan derecho, ¿sí? La persona desconociéndose esta fiducia. La fiducia se hace por escritura pública. Y como son bienes sujetos a registro, entonces queda la anotación. Entonces estamos hablando que si es un predio, va a quedar la anotación de esa escritura donde se hizo la constitución del fideicomiso, va a quedar registrado en el folio de matrícula. Disculpe, doctor, interrumpirlo. Hola, Omar García. Doctor, me voy a tener que salir 15 minutos para hacer una intervención en otra reunión vía Zoom, para que por favor me dé permiso y me excuse, por Sí, favor. sí, tranquilo, no te preocupes. Muchas gracias. Dime, Silvia. Profe, dos consulticas. Tienen que ser los hijos los fideicomitentes, no sé si se diga así. O sea, es de padre, No, el beneficiario. bueno, el beneficiario, ok. ¿Deben ser los hijos o puede ser, no sé? Puede ser cualquiera, un tercero. O sea que esta persona, y hay un tope de bienes, digamos que una persona tiene, no sé, 5 inmuebles, y entonces excluye a los herederos y le hace un fideicomiso. Le iba a preguntar, muy importante eso, es que si va la anotación en el certificado de libertad, entonces le hace un fideicomiso con la condición de que cuando se muera a una persona X. En ese Claro, caso, quedan en registro. los deja sin herencia. Sí, y deja, pues ya no tendrían herencia. Y hay otro tema, es que hay un caso muy parecido, y digamos que las personas que quedaron por fuera aludieron que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales, algo así. Pero eso ya va a ser más Cuando difícil hizo de eso. demostrarlo. ¿Sabes por qué? Por la entrada en vigencia de la 1996. Acuérdate que acabó la interdicción. Entonces la figura de la interdicción desapareció del ordenamiento jurídico. Entonces es mucho más difícil decir ahora que la persona no estaba en condiciones. Que es incapaz. Más difícil ahorita. Dime, Ángela. Una pregunta, profe. Es decir, digamos, yo tengo un inmueble, tengo 2 hijos. En lugar de hacer la figura de testamento, yo podría hacerles un fideicomiso para que en el momento de que yo falte, cada uno de ese inmueble. Es que el fideicomiso tú puedes decir, bueno, le voy a dejar, tienes 2 hijos, le dejo la casa a los 2 cuando ocurra mi muerte. Claro, puedes hacerlo. Y eso Perfecto. y eso lo que hace es que les evita el trámite de la sucesión, porque la escritura de la consolidación es mucho más breve. Bueno, súper, no tenía ni idea, entonces eso es lo que voy a hacer, porque yo estaba pensando en hacer era testamento, pero si esta figura me parece más fácil. Esta figura es mucho más difícil de tumbarla. O sea, si uno lo compara con una venta, como muchas veces le recomiendan en notaría, de hacer una venta y reservarse el usufructo para que los hijos después, o para que el hijo que reciba no lo pueda poner así tan fácilmente de patitas en la calle. Es mucho más fácil tumbar ese tipo de contrato de venta reservándose el usufructo. Ok, listo, muchas gracias. Doctor, pero ahí deja uno como un problema, ¿cierto? Una cuestión, porque pues entiendo yo que si de pronto le dejamos este predio a uno de los hijos, y entonces que cuando uno fallezca los otros, pues imagínese el lío tan tremendo que se va a cometer ahí, ¿o qué, doctor? ¿Ah? No necesariamente. Porque ellos van a reclamar, ¿cómo así? Si yo soy hermano de usted, mire, por Dios. Es que precisamente se hace el tema, es para evitar la sucesión. Ahora, hay que recordar, la persona en vida puede hacer con los bienes lo que le parezca. O sea, no es una obligación de que tiene que dejarle a los hijos. Eso no es una obligación. De ahí que, acuérdense que el año pasado, ahí muchos socialistas salieron a defender el derecho a la propiedad privada
cuando hablaron de la hipoteca a la inversa. Entonces ahí sí salieron a defender el derecho a la propiedad privada, argumentando eso, y desconocieron, ¿sí? O no tuvieron en cuenta que la persona puede hacer con los bienes, que tiene lo que quiera. O sea, no hay ninguna restricción legal. La restricción legal las establece el patrimonio de familia o la afectación a vivienda familiar, que son dos figuras que buscan proteger cuando la familia o la pareja tienen hijos menores de edad. Ahí es la única protección que hay o que se hace a través de estas figuras, pero del resto no hay. O sea que ya la persona adulta, ya en la tercera edad, decida vender sus bienes o constituir una hipoteca inversa o venderlo o regalarlo o qué sé yo, puede hacerlo perfectamente. Dime, Bueno, Sara. y hay otras cosas, perdón, profe. Dime, Silvia. Silvia, después Sara. Todo lo que pasa es que para comentarle ahí a don Pedro, existen las causales de desheredamiento y pues uno como padre sabe realmente qué hijo es el que ha guardado unos alineamientos de comportamiento para con el padre y quién se merece realmente pues dejarle algo de lo que se haya producido. Y lo de la hipoteca inversa, pues eso fue algo importante que atinó el gobierno, una de las pocas cosas importantes que ha hecho, porque es mejor que una persona de la tercera edad disfrute de una mesada, por así decirlo, mensualmente, en vez de que pues llegue a esa edad sin plata y sin un mercado, sin una canasta nutricional en su casa, entonces que tenga su sueldo mensualmente en vez de que los hijos se maten cuando se muera. Eso depende de los hijos que uno tenga y ahí están las causales de desheredamiento. Sí, pero digamos que la diferencia, ¿cuál es? La diferencia es que cuando tú haces el testamento lo haces por una escritura pública. Y cuando tú haces el desheredamiento tienes que hacerlo por escritura pública, como vimos ahorita en la norma. Pero no basta solo con que menciones cuál es la causal por la cual vas a desheredar a tus herederos o a tu heredero. Al mencionarla o al establecer la causal de desheredamiento, tiene la obligación de dejarla demostrada, la causal, porque si no se demuestra sí, claro, del desheredamiento, se impugna el testamento, y eso sí es fácil. Impugnar un testamento y tumbar el desheredamiento es fácil. Por eso es que digo que esta figura es muy difícil tumbarla, mientras que el desheredamiento, si no se demuestra en la escritura pública, no se dejan las pruebas del desheredamiento, puede el heredero desheredado, valga la redundancia, puede interponer la demanda ante el juez de familia para que el juez declare la nulidad de ese testamento. Hacen impugnación para que el juez declare la nulidad del testamento y entonces se va a tener en cuenta a esa persona, a ese heredero que se desheredó, mientras que va a ser mucho más difícil echar abajo un fideicomiso. Doctor, ¿qué exclusiones tiene el fideicomiso? O sea, ¿cuáles podrían ser las exclusiones que pueda tener este proceso? Ya las vamos a mirar. Silvia, creo que era la que iba a participar. Profe, era lo que decía don Pedrito. Lo que pasa es que yo creo que, digamos que no es tan fácil que eso pase, que los que puedan reclamar después, porque digamos que la persona haga el fideicomiso ahora, con la condición de la muerte. Porque lo que tú dijiste, pueden haber otras condiciones, cuando se gradúe, cuando se case, etcétera. Yo lo que asumo es que esa anotación va a aparecer en el certificado de libertad. Así es. Entonces eso es un documento público. O sea, lo pueden ver antes de que se cumpla el requisito, lo pueden ver los otros hijos. Y si van a reclamar algo, que lo reclamen en vida, porque ya después pues ya no hay forma, ya se cumple la solemnidad y ya se hace efectivo. Lo que creo que es más fácil porque como el certificado de libertad es un documento público, no se les negó nada.
Sí, miremos entonces el 796, constitución del fideicomiso. ¿Quién me ayuda con la lectura? Artículo 796, Constitución del fideicomiso. Los fideicomisos no pueden constituirse sino por acto entre vivos, otorgado en instrumento público o acto testamentario. La constitución de todo fideicomiso que comprende o afecte un inmueble deberá inscribirse en el competente registro. El 797. Artículo 797, fideicomiso y usufructo. Una misma propiedad puede constituirse a la vez en usufructo a favor de una persona y en fideicomiso a favor de otra. El 798. Artículo 798, fideicomisario futuro. El fideicomiso puede ser persona que al tiempo de deferirse la propiedad fiduciaria no existe, pero se espera que exista. 799. ¿Aplicaría como para un bebé? Sí, para... Artículo 799. ¿Ese cuál sería, Doc? Por ejemplo, cuando se Un compra ejemplo. sobre plano. Ok. O cuando está Artículo un 799. lote y se va a construir. ¿Sí? Listo. Ok. 799. Condiciones del fideicomiso. El fideicomiso supone siempre la condición expresa o tácita de existir el fideicomiso o su sustituto a la época de la restitución. A esta condición de existencia pueden agregarse otras copulativa o disyuntivamente. El 800. Artículo 800, término de las condiciones. Toda condición de que penda la restitución de un fideicomiso y que tarde más de 30 años en cumplirse, se tendrá por fallida, a menos que la muerte del fiduciario sea el evento de que penda la restitución. Estos 30 años se contarán desde la delación de la propiedad fiduciaria. $802. ¿Quién me ayuda con el 802? Nombramiento de varios fiduciarios y fideicomisarios. El que constituye un fideicomiso puede nombrar no solo uno, sino dos o más fiduciarios y dos o más fideicomisarios. El 810. 810. Enajenación y transmisión de la propiedad fiduciaria. La propiedad fiduciaria puede enajenarse entre vivos y transmitirse por causa de muerte, pero uno y otro caso con el cargo de mantenerla indivisa y sujeta al gravamen de restitución bajo las mismas condiciones que antes. No será, sin embargo, transmisible por testamento o avistestato. Cuando el día fijado para la restitución, avistestato, sí señor. Cuando el día fijado para la restitución es el de la muerte del fiduciario. Y en este caso, si el fiduciario la enajena en vida, será siempre su muerte la que determine el día de la restitución. La sucesión a intestato es la misma intestada, o sea, cuando no queda testamento. Ok. ¿Avistestato? ¿Está bien dicho? ¿Sí? Sí, avintestato es una palabra... Avin, así. Hay una N en medio. El término en latín es ad ave intestato. Ok.
Ok. El 819. Derechos del fiduciario. Si por la constitución del fideicomiso se concede expresamente al fiduciario el derecho de gozar de la propiedad a su arbitrio, no será responsable de ningún deterioro. Miremos las causales de extinción. El 822. Perfecto. Causales de extinción del fideicomiso. El fideicomiso se extingue, primero, por la restitución. Segundo, por la resolución del derecho de su autor cuando se ha constituido el fideicomiso sobre una cosa que se ha comprado con pacto de retrovendo y se verifica la retroventa. Tercero, por la destrucción de la cosa en que está constituido, conforme a lo prevenido respecto al usufructo en el artículo 866. Por la renuncia del fideicomisario antes del día de la restitución, sin perjuicio de los derechos de los sustitutos. Quinto, por faltar la condición o no haberse cumplido en tiempo hábil. Sexto, por confundirse la calidad de único fideicomisario con la de único fiduciario. Ok. Listo. Bueno, ahora sí, preguntas antes de que hablemos. Dime, Dairo. Doctor, muy buenas noches. Yo quería preguntar, por ejemplo, en ese caso, o sea, uno deja un bien en fideicomiso para un hijo o una hija y con la condición de que sea al momento de la muerte. Al momento de la muerte, el hijo o hija está casada. ¿Esos bienes entran a formar parte de la sociedad conyugal del matrimonio de los hijos? ¿O no? Por esta figura, sí. ¿Por esa figura sí? Sí. Ah, o sea que eso sí es negativo en ese sentido, profe. Bueno, pero es que, como lo dije, puede el cónyuge, en caso de un divorcio, irse por gananciales. Ya, ok, vale, profe, Pero, gracias. profe, pero entonces ahí sería que sería la mitad de los bienes en el momento del divorcio o solo las gananciales, pero entonces ahí dice que hace parte Mitad de del los patrimonio. gananciales, como puso un ejemplo. Si se recibe, Sí. si el cónyuge recibe, cualquiera que sea, el ejemplo es el mismo, sea que liquidación de la sociedad conyugal o sea sucesión. La persona recibió, uno de los dos cónyuges, recibió un bien que es un bien propio, ¿ok? Porque lo recibió por una sucesión. Entonces, cuando se va a divorciar o cuando se muere, hay una liquidación de esa sociedad conyugal. Entonces, la liquidación puede ser por cualquiera de las dos situaciones. Por ocurrencia de la muerte, ahí se liquida la sociedad conyugal entre esos esposos, o por el divorcio, por cualquiera de las dos. Entonces, en esa liquidación de la sociedad conyugal, ese bien que era propio generó unos gananciales. ¿Qué significa eso? Que si el bien cuando lo recibió valía 100 pesos y cuando se hace la liquidación de la sociedad vale 150 pesos, porque pasaron varios años, tuvo unos incrementos, los bienes, especialmente los bienes raíces, ustedes saben que van mejorando o van adquiriendo mayor valor con el paso del tiempo y si se le hacen reformas y ese tipo de cosas. Entonces, al hacer la liquidación, ya no vale 100, sino que vale 150. O sea, tuvo un incremento de 50, se valorizó 50. Entonces, esos 50 son los que se van a dividir en dos. Y el otro cónyuge va a recibir 25 de esos 50. No va a recibir 75.
Porque de pronto ustedes están pensando, la matemática básica sería, vale 150, entonces la mitad 75. No, la mitad de los gananciales, de lo que se obtuvo como utilidad. Entonces, valía 100 y se valorizó y ahora vale 150. O sea, hubo una ganancia de 50 y sobre eso es que va con la mitad. ¿Ok? Ok, Doc. O sea que a pesar de que hacen parte del patrimonio de la sociedad conyugal, solo se reparten los gananciales. Esa sería la situación, la conclusión. Ok, Doc, muy amable. Ricardo. Sí, doctor, vuelvo al punto de cuáles serían pues digamos que esas serían una de las exclusiones, ¿cierto? Y lo otro es, digamos, el costo de esto es qué tan alto es y digamos, Es mucho más económico que la venta y que la donación. Porque sí, aquí la escritura pública vale un acto sin cuantía. O sea, vale muy poquito comparándolo frente a una compraventa. Porque sabes que hay unas tasas, unas tarifas que están establecidas que van incrementando cada año según el costo de vida y entonces según eso la notaría cobra cuando se hace la escritura pública. Acá es mucho más económico. comprendo. Y digamos, ¿qué instituciones prestan ese servicio? ¿Los bancos o...? No, esto se hace entre personas naturales. La escritura pública se hace ante el notario. Y simplemente en lugar de decir, digamos, contrato de compraventa o sucesión, no sé, testamento, entonces sería fideicomiso XYZ, ¿no? Ese sería el título. El fideicomiso no va a hacer ningún testamento. No testamento, pero como uno le deja la propiedad o los bienes a quien considere, ¿cierto? Según eso fue lo que entendí de la figura, ¿no? Sin importar si son familiares o no familiares, Y ¿no? eso no tiene nada que ver. Aquí se le Nada puede que dejar ver. a cualquiera, mientras que dentro de la sucesión y en el testamento, pues hay unas reglas que se le debe dejar a los herederos, a los hijos y al cónyuge. Y digo que había porque eso fue modificado en el 2019, como Sí, en señor. agosto, no recuerdo ahorita el número de la norma, donde anteriormente la persona podía disponer, la masa sucesoral es un todo, un 100%, la masa sucesoral, o sea, todo el conjunto de bienes que Sí, deja señor. el causante. Entonces la persona podía disponer solo de la cuarta parte, o sea, del 25%. Ese 25% es lo que la persona podía decir, yo se lo voy a dejar al Pepito Pérez que cuida la cuadra, porque me cae, Sí. lo que sea. Y ese Pepito Pérez, pues, no es hijo, ¿sí? No es heredero. Entonces, hubo una reforma en el 2018 o 2019, donde se amplió de la cuarta a la mitad. O sea, ya no es el 25, sino que ahora tiene hasta el 50%. Y se hizo por la razón de que cuando se daba la situación de una unión marital de hecho, entonces si no se había declarado en el testamento, solo se podía darle a esa persona, a esa pareja, de hecho, solo se le podía asignar el 25%. Entonces, al aumentar acá al 50, a la mitad, entonces ya dentro del testamento puede el causante o puede la persona, el que está haciendo el testamento, el testador, puede dar hasta el 50%, disponer hasta el 50% de sus bienes, no sobre la totalidad. En este caso no podría desconocerse los herederos legítimos, los herederos forzosos. ¿Y quiénes son los herederos forzosos? Los hijos. Comprendo, sí. No, esa la desconocía totalmente. Esa actualización. Gracias, doctor. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, ¿cómo se llaman las partes dentro de este contrato? El fiduciante o fideicomitente. ¿Quién es esa persona? El que lo está constituyendo, ¿sí? O sea, el propietario de esos bienes. ¿Quién es el fiduciario? Cuando se encarga la administración en un tercero. Ya vamos a hablar de la fiducia mercantil, que es donde aplicaría el fiduciario. Y el fideicomisario o beneficiario es la persona que va a recibir la cosa cuando se cumple la condición que estableció el fideicomitente. Repito, fideicomitente o fiduciante es el que está constituyendo el contrato, ¿sí? La figura. Y quien lo recibe se llama fideicomisario o beneficiario. Pero no hay solo fiducia civil. Por cierto, se conoce como fiducia civil inembargable, porque al constituir la fiducia civil y quedar la anotación en ese registro de instrumentos públicos, el bien no se puede embargar. Y hay otra fiducia que es la fiducia mercantil, la que varios compañeros al principio de la clase lo mencionaron. ¿Cuál es la fiducia mercantil? Como su nombre lo indica, es aquella que se utiliza para los negocios. No sé si ustedes han visto que las personas van y cuando compran Doctor, sube la señal. ya va. Cuando van a comprar sobre planos, ¿sí? Que va a haber una construcción. Entonces, la constructora, para darle tranquilidad a los potenciales compradores, busca un tercero llamada fiduciaria, para que ese tercero, que es una persona jurídica, haga un encargo fiduciario. Se genera una fiducia y administre los recursos que van a ingresarle a la constructora para desarrollar ese proyecto inmobiliario. Eso le va a dar tranquilidad a los compradores. ¿Por qué? Porque entonces el comprador dice, la platica yo no se la voy a dar a una fiduciaria, que es una sociedad, es una persona jurídica que normalmente hace parte de un conglomerado bancario, ¿sí? De un grupo empresarial donde hay bancos y pues son empresas muy sólidas. Entonces, eso le va a dar garantía y le va a dar tranquilidad a quien compra. ¿Por qué? Porque entonces no va a volverse una plata de bolsillo para la constructora, que es lo que sucedía hace unos años atrás, donde la constructora venía y empezaba a recibir el dinero de esos interesados en el proyecto y muchas veces la construcción quedaba a medias. La construcción quedaba a medias. Entonces, al hacer este tipo de figura, ese encargo fiduciario o esa participación de la fiduciaria le va a dar transparencia al negocio. Porque para que la fiduciaria le entregue los recursos a la constructora tiene que demostrarle que efectivamente el dinero que le va a entregar la fiduciaria es para la obra, para pagarle a los trabajadores, para pagarle a los proveedores de los materiales, etc. Entonces, eso le da tranquilidad. En materia mercantil, la fiducia tiene que ser administrada, es decir, esta fiduciaria tiene que ser una persona jurídica que sea una sociedad anónima. ¿Quién va a ser el fiduciario? El fiduciario ahí se convierte entonces en la constructora. ¿Y quién sería el beneficiario? El beneficiario sería esa persona que va y celebra el contrato de separación del inmueble, es decir, de comprar sobre plano. Porque cuando la persona compra sobre plano, lo que hace es empezar a pagar hasta completar el monto de la cuota inicial. Y la cuota inicial para vivienda nueva es del 20%, porque la entidad financiera presta el 80%. A menos que la persona reciba
el subsidio de vivienda familiar y entonces ya sea menos lo que le toque poner. ¿Ok? Entonces el beneficiario sería esa persona que es ese potencial comprador, quien se paró y va a recibir el apartamento cuando se construya. Eso le da una tranquilidad a las personas al momento de comprar. No voy a ahondar mucho en la fiducia mercantil porque eso ustedes lo verán después en otra clase que se llama contratos comerciales. ¿Preguntas hasta acá? No, profe, gracias. No, profe. Estamos ahí como pendientes. Bien. Lo estamos pensando, ¿no, doctor? Entonces quedó todo claro. Sí, profe, gracias. Sí, profe. Sí, da una figura que desconocía totalmente. Pero ya saben que van a recomendar más hacer esta figura que hacer esas ventas reservándose el usufructo. Profe, pero por alguna razón no es tan conocida. O sea, los abogados recomiendan las donaciones. He visto. ¿Por Lo que qué? pasa es que uno como abogado puede decir, listo, haga la donación, pero cuando ves le preguntas al contador, el contador le va a decir, ni se le ocurra, porque le va a salir más costoso el collar que el perro. ¿Por qué? Porque entonces tiene que meter dentro de la declaración de renta las ganancias ocasionales que se generan con la donación. Y entonces ahí sí... Son como el 35%, profesor, más o menos, ¿no? Exacto, y termina siendo entonces mucho más costoso pagarle después a la DIAN en la declaración de renta esas ganancias ocasionales que pagar la escritura y el registro. Le sale más caro. Pero el 35 no creo, es mucho. Está como Más. como en el 30 más o menos, del 30 al 33. Lo que pasa es que como todo el tiempo viven cambiando, viven haciendo reformas tributarias, pero está más o menos alrededor del 30%. Profe, pero no se supone que eso tiene también unos beneficios tributarios, o sea... Para el que la entrega, para el que hace la donación, que puede descontar de impuestos de su declaración de renta hasta cierto punto, hasta cierto tope. No es que si yo regalo 1.000 pesos, yo voy a descontar de la declaración todos los 1.000 pesos que yo regalé. No, tengo un tope, hay unos topes. Pero eso le sirve solo al que lo entrega. Pero el que recibe es el que tiene que hacer la declaración de renta por ganancia ocasional. Y ahí es donde le sale más caro el collar que el perro. Bueno, el día lunes tenemos el primer parcial. Todavía no he hecho el examen, ¿ok? Voy a prepararlo el fin de semana. Estudien de una vez, aclaro, no para meterles terror ni nada de eso. Las preguntas del examen no van a ser, defina el contrato de compraventa, para que entonces después cualquiera de ustedes entra a San Google, busca la definición que está en el Código Civil y copia y pega. Eso lo puede hacer cualquier estudiante, no, cualquier persona sin estar en un aula de derecho. Mis preguntas en el parcial son de análisis o incluso pueda que una de las preguntas sea un caso. Y entonces ustedes analizan el caso y según lo que hemos visto en clase, dan una solución al caso. ¿Ok? ¿Y estas no van a ser de comparación o de falso, verdadero, o cosas como esa? Sí, pero igualito por el hecho de que sean de verdadero o falso, o que sean de opción múltiple, o de tipo saber pro, no significa que van a ser definiciones. Tipo saber pro
me imagino que ya han hecho ese tipo de exámenes, como las del IFE, ¿sí? Donde hay 4 enunciados, hay 4 frases. De las 4, hay 2 frases que son verdaderas. Entonces, ustedes tienen que decir cuál es la llave de esas 4 frases. Entonces, se identifica la frase A, la frase 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces, si por poner un ejemplo, si las frases 1 y 2 son correctas, son verdaderas, entonces la respuesta es la letra A. Si las frases 3 y 4 son las correctas, la respuesta es la letra B. Si las frases 1 y 3 son las correctas, la respuesta es la letra C. Y si las frases 2 y 4 son las correctas, la respuesta es la letra D. O sea, no va a haber, en ese caso, no va a haber combinación de la 2 y la 3, ni de la 1 y la 4. ¿Sí? O sea, es única pregunta con múltiples respuestas de forma secuencial, doctor, por lo que entiendo. No. Es una pregunta que tiene 4 enunciados. Y de esos 4 enunciados, 2 van a ser verdaderos. Entonces, la conjugación de esas 2 frases, de esos 2 enunciados correctos, son los que te van a determinar cuál es la letra. Si la A, la B, la C o la D. Doctor, ¿y el examen lo va a montar en la plataforma Moodle? Sí, en el aula virtual. ¿Y cuánto tiempo tenemos? Perdón. Ahí No sé si ya lo dijo. cuando iniciemos la clase, no lo he dicho porque eso lo voy a hacer el lunes. Cuando empecemos la clase, llamo a lista, digo las reglas y ahí entonces les habilito para que puedan de una vez descargar el examen y me lo puedan enviar al correo. Gracias. Hay 2 formas de hacerlo. Una es hacer un cuestionario en el aula virtual o la otra es subir el archivo al aula y que la persona descargue el archivo del aula, lo contesta y lo manda al correo. Lo he hecho de las 2 formas, pero la primera me parece muy traumática, porque ustedes al darle la respuesta ahí en el aula, de una vez les sale la calificación al final, pero a veces por la conexión a internet, dependiendo de dónde estén, se le demora para cargar, entonces a veces no lo pueden terminar. Entonces me parece más engorroso así, más traumático. Lo que he optado últimamente es, yo subo el archivo y ustedes lo descargan, lo contestan y me lo envían al correo. Y les digo en ese momento, al que ya lo pudo descargar, que lo circule por el grupo de WhatsApp para los que no hayan podido entrar al aula. Eso es lo que últimamente estoy haciendo. Así es menos traumático. Sí, sí nos ha pasado el tema que se lo saca uno del examen y pierde lo que ha respondido hasta ahí. Y el tiempo también lo va contabilizando. Exacto. La mayoría en el máster me hacían los exámenes así con plataforma contabilizándome el tiempo. Solo que pues bueno, éramos menos personas y necesitaba una plataforma más robusta y no pasaba eso. Pero como somos muchas personas y a veces coincidimos muchos cursos en la misma fecha y en la hora de la clase, entonces la plataforma se congestiona. Por eso trato de no hacerlo de esa forma, porque las primeras veces cuando empezamos con esta modalidad fue muy traumático. Entonces, por eso trato de no hacerlo de esa forma. Al final se termina estresando más el estudiante, es por los asuntos, por los problemas técnicos que por el propio examen. Y esa no es la idea. Por las 2 cosas, profe.
Profe, Pero de pronto puede estresarlos más de que la página está lenta, que la conexión, que no le deja ingresar, que se quedó pensando y no le dejó pasar la siguiente respuesta, o que lo sacó del sistema y entonces vuelven a intentar entrar al aula y está caída, está colapsada la página. Entonces, eso genera bastante estrés. doctor, y otra consultica. Aparte de los apuntes que tengamos, ¿tú tienes un material de apoyo? Es que yo no he revisado, la verdad. Pero hay algo que pueda. Está el contenido del programa, contenido programático, y ahí hay una bibliografía. Pero si como ustedes han visto, pues la mayoría, o todo lo que hemos hablado, mejor dicho, está en el código. Entonces, pues pueden leer el código. O sea, la idea, mejor dicho, lo que no quiero es que en la respuesta yo vea que sea tan evidente que entraron a Google, buscaron el código, copiaron y pegaron. Eso es lo que no quiero que pase. Lo digo porque ya he visto que ha sucedido en otros cursos. Y entonces después les digo, es tan evidente que entró, copió y pegó, porque la definición perfecta tal cual como la norma. Y más bien valoro es que la definición sea con las propias palabras, que tenga la idea, que por lo menos se acuerde. Yo sé que lo que están viendo, cuando termine el módulo, a la semana ya se les olvidó todo lo que hemos hablado en la clase. Pero por lo menos en el ejercicio de que tal cosa, y entonces lo recuerdan, porque lo familiarizan, lo asocian con tal cosa, y les queda ahí más tiempo. Eso es lo que más me interesa. No que se aprendan el concepto de la definición del artículo tal, porque eso lo pueden hacer después. Igual uno se termina aprendiendo la norma con el uso constante, pero por más que uno se la termine aprendiendo, uno siempre debe ir y consultar la norma, consultarla en el libro, verificar que la mente no lo está traicionando y que uno está entendiendo otra cosa o recitando algo diferente. Entonces, esa parte de aplicación lo puede hacer cualquier persona, ¿vale? Y es lo que quiero que ustedes en este momento se concentren más, es de utilizar herramientas demotécnicas para los conceptos. Igual aplica para la... Es el parcial de la